Antes de salir para el trabajo, alguien mira por la ventana y cree que va a llover. Al igual que él, muchas personas tienen la misma creencia y esa mañana la calle queda poblada de gente con paraguas. Nuestras creencias son acciones en potencia. Alguien que crea en la justicia apoyará campañas para erradicar el hambre en el mundo. Otro que piense que la vida no vale la pena vivirá deprimido. Quien considere que el esfuerzo es necesario para triunfar, trabajará duro hasta ser exitoso. Dime en qué crees y te diré qué haces. Las creencias pueden ser herramientas poderosas que nos hagan progresar, pero también pueden ser armas letales que nos amenacen de muerte. Las religiones son un campo donde las creencias suelen ser incuestionables. Aquí, la duda es mal vista, una herejía, y los dogmas dictan la acción. A pesar de no tener ningún tipo de evidencia que avale sus certezas, millones de humanos han matado a otros que no creían en sus mismos dogmas hace miles de años. Y también hoy continúan matando por los mismos motivos. Hoy es relativamente accesible para una persona fabricar un arma química o biológica que asegure la muerte de muchas personas. Y hay gente dispuesta a hacerlo en nombre de Dios. Por ello, alguien como Sam Harris, nuestro entrevistado de hoy, no duda en recomendar el final del pensamiento religioso. Ello no significa reprimir nuestras legítimas necesidades espirituales. De hecho, muchas prácticas espirituales están avaladas por evidencias neurocientíficas. El problema está en que las religiones no se asientan en estas prácticas, sino en dogmas sin fundamentos. Muchos dirían que la solución es incentivar la moderación religiosa para evitar el fundamentalismo. Pero quizá eso no sea una buena idea. Veamos por qué. Para poder convivir en una sociedad moderna, el moderado se ve obligado a reinterpretar o ignorar ciertos aspectos de la doctrina religiosa. Ello no es un signo de adaptación de las religiones, sino una prueba de que la modernidad pone en duda los dogmas de fe. Por más que atenúe su fervor, el moderado comparte los mismos principios con el fundamentalista y se niega a cuestionar los dogmas. Así, la irracionalidad en las creencias del moderado es la misma que motiva a los extremistas. Que las iglesias estén cada día más vacías no es un buen indicador de la fe de las personas. Independientemente de las liturgias y celebraciones religiosas, la creencia de que hay alguien allá arriba que nos vigila y protege es muy común. En muchos casos, esta fe ha sido inculcada por otros. Sin embargo, se han descubierto algunos mecanismos psicológicos de nuestro cerebro que contribuyen a hacernos muy propensos a las creencias. Es decir, somos crédulos por naturaleza. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que hacer unas fotocopias, pero hay una cola de gente esperando su turno. ¿Qué pasará si le pedimos a la persona que tenemos delante que nos deje pasar? La respuesta más probable será un no rotundo. En cambio, está comprobado que si le pedimos que nos deje pasar porque tenemos que hacer fotocopias, su respuesta será afirmativa. Parece extraño, ¿no? ¿Qué ha pasado para que la misma persona que antes nos negaba el paso, ahora con un simple cambio en la formulación de la pregunta nos deje pasar? Al añadir la palabra ¿por qué? A nuestra petición, la persona nos cede su puesto. El hecho de que esta explicación no le aporte ninguna información complementaria es irrelevante para quien la escucha. Y es que muchas veces preferimos una explicación vacía de contenido a no tener ninguna explicación. Este rasgo tan típico de nuestra forma de ser es una de las principales fuentes donde se alimenta la creencia religiosa. Por lo tanto, no es de extrañar que respuestas del tipo «Dios lo ha hecho» o «porque Dios así lo quiere» se hayan aceptado ciegamente desde el principio de los tiempos. Una característica compartida por todos los animales es la curiosidad. Y los humanos no somos una excepción. Tendemos a buscar respuestas a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y aunque a veces las dudas que nos asaltan tienen una explicación evidente y no suponen ningún misterio, hay otras que nos desconciertan.
Son fenómenos ordenados y complejos como la aparición de la vida o la conciencia humana, tan excepcionales que es fácil atribuirles un origen no aleatorio. Dios se convierte en una explicación tranquilizadora. Pero es que los humanos tendemos a subestimar el poder del azar y, en consecuencia, buscamos explicaciones sobrenaturales de los sucesos poco frecuentes. Si, por ejemplo, tiramos una moneda al aire 5 veces y las 5 veces sale cara, pensaremos que hay alguna explicación para este fenómeno. Descartamos automáticamente que se trate tan solo del azar y pensamos que la moneda está trucada o que una de las caras pesa más que la otra. Sin embargo, la probabilidad de que salga cara 5 veces seguidas es de aproximadamente 3 entre 100, una probabilidad mucho mayor que la que tenemos de morir en un accidente de avión y, en cambio, pensamos que eso es algo perfectamente factible. De la misma manera, cuando miramos a nuestro alrededor, vemos cosas que nos hacen pensar que no puede ser fruto de la casualidad. Y Dios nos provee de una explicación de todo aquello que se sale de lo habitual. Somos muy malos prediciendo nuestro futuro. No acertamos nunca cuando nos imaginamos cómo nos sentiremos al cabo del tiempo y normalmente siempre hacemos una predicción negativa. Pensamos que nos sentiremos muy mal si tomamos una decisión equivocada o si, por ejemplo, perdemos a un ser querido. Afortunadamente, nuestro cerebro tiene un mecanismo destinado a hacernos la vida más fácil. Nos ayuda a ver siempre el lado bueno de las cosas y normalmente favorece que nos recuperemos rápidamente después de haber pasado por una experiencia traumática. Cuando pensamos en un cambio drástico en nuestras vidas, como un divorcio o un despido laboral, somos muy pesimistas. Nos imaginamos que este cambio nos hará desgraciados y que nada volverá a ser lo mismo. Pero con el paso del tiempo maximizamos los aspectos positivos y minimizamos los negativos. Y quizás lleguemos a pensar en la suerte que hemos tenido, ya que la nueva situación nos hace aún más felices que antes. Sin embargo, la tarea que hace nuestro cerebro para hacernos ver el lado más reconfortante de las cosas nos pasa completamente desapercibida. En cambio, tendemos a pensar que las cosas han salido de la mejor manera posible gracias a la intervención de un factor externo que nos ha beneficiado. ¿Y qué explicación podemos encontrar más familiar y próxima que la intervención de un Dios todopoderoso que nos conoce y nos guía por el mejor camino? El canadiense David Cronenberg irrumpió en las pantallas de cine. Escogió un género poco valorado hasta entonces, pero lo dotó de personalidad propia, el terror. Desde sus inicios hasta su último trabajo, Una historia de violencia, este director ha dado lugar a una obra profundamente coherente, con un sello inconfundible. Cronenberg nos ha llevado con sus películas a explorar los límites de la condición humana y, en concreto, los miedos y ansiedades que despierta la muerte. La eterna elegida para sobrellevar el abismo del fin ha sido la religión, y con Cronenberg nos preguntamos, ¿qué implica esta esperanza? ¿Y a dónde nos lleva esta forma de autoengaño? Lo que tiene que ver con los humanos es incierto, pero no creo que eso sea malo. De nuevo, se trata de algo que deberíamos aceptar y trabajar. Pero a menudo la gente desea obtener certeza por miedo. Quieren algo seguro, incluso si es falso. Creo que la gente que quiere certeza, que quiere una estructura en su vida, como tú, es muy susceptible frente a los líderes religiosos y también frente a los líderes políticos, que ofrecen un plan, ofrecen una estructura del bien y del mal, que ofrecen un modo de actuar. Si has pecado, hay una manera de redimirse. Pero para ello hay que disponer de una estructura elaborada para crear la idea de pecado, de lo que es el pecado, y el perdón y la confesión, etc. Así que todas las religiones acaban complicándose más y más a medida que intentan cubrir cada ámbito de los cometidos del ser humano.